Un cordial saludo y les doy la bienvenida a todos ustedes a la clase del día de hoy, en donde hablaremos sobre programación de obra. Para llegar a este punto es primordial que ustedes hayan leído el documento que les dejé adjunto. Si no lo han hecho, por favor háganlo antes de continuar con esta clase, porque dependemos sobre lo que ustedes lean y lo que entiendan en la lectura que les dejé. Una vez ya hayan leído, entonces vamos a definir la nomenclatura en la cual nosotros vamos a colocar nuestras actividades. Vamos a hacerlo de esta manera, donde podemos ubicar el número de la actividad, vamos a ubicar el número de la actividad, el nombre de la actividad, ¿sí? Según sea nuestra programación. Y encontraremos 4 casillas en donde hablaremos de comienzo temprano, comienzo tardío, terminación temprana y terminación tardía. La última casilla la utilizaremos para incluir la duración de nuestras actividades. Esta va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar para hacer nuestra programación. Vamos a encontrar que existen unas relaciones entre actividades que se pueden configurar de 4 formas. Las 4 formas son las siguientes. Encontramos una opción que es comienzo-comienzo. Las actividades se relacionan comenzando las dos. Tenemos una relación que es comienzo-fin. Cuando comienza una, termina la otra. Tenemos una relación que es fin-comienzo. Cuando finaliza una, comienza la otra. Y tenemos una relación fin-fin, que es cuando finaliza una, debe finalizar la otra. Esas son las relaciones que nosotros tenemos dentro de nuestra programación. Es importante que ustedes tengan claras esta programación, porque esto que estamos viendo nos va a servir como primer paso para nuestro curso y para nuestra clase de MS Project, que es una herramienta supremamente valiosa para nosotros los ingenieros y es una herramienta muy potente y sobre todo muy útil. Para hacer esto un poco más claro y para que ustedes lo tengan mucho más definido, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo lo vamos a realizar de la siguiente manera. Encontramos unas actividades, que en este caso vamos a llamarlas por letras alfabéticas, en donde encontramos el número de la actividad. Esto se denomina como la estructura de discriminación de tareas. Este es el EDT del proyecto. Cuando ustedes ingresen a PowerPoint, cuando ustedes ingresen a Project, ustedes encontrarán que hay que hacer una lista de todas las tareas. Entonces encontrarán el número de identificación del ítem, encontrarán el nombre de las tareas y encontrarán la duración. Encontrarán cuál es la relación que tienen, cuáles son las predecesoras que tienen esas actividades y qué relación va a ser. En este caso vamos a hablar de una relación Finish Start. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que tener muy claro que en la programación, en todas las programaciones debemos incluir hitos. En este caso nuestros hitos van a ser el inicio, que va a ser una actividad ficticia porque esa actividad no tiene duración, y vamos a tener un fin. De igual manera es una actividad ficticia porque no tiene duración. Por lo tanto, como esas actividades no tienen duración y se convierten en hitos, entonces donde debemos ubicar la duración de la actividad, vamos a colocar el 0. Entonces colocaremos el 0 en el otro hito y empezaremos. Entonces, aquí ya tengo construido el programa. Como ustedes pueden ver, A es una actividad que no depende de nadie, por lo tanto A empezará dependiendo de nuestra actividad ficticia, de nuestro hito, que será el inicio. B depende de A, por lo tanto B depende de A en una relación fin-comienzo. Fin-comienzo. Con una duración de 25 días. En este caso no voy a colocar las duraciones, vamos a hablar únicamente de la forma como vamos a construir primero nuestro programa. Lo primero que hay que hacer es construirlo, identificar cuáles son las actividades que dependen de las otras y empezar a hacer el diagrama. Como ustedes se pudieron dar cuenta y como ustedes pueden ver, este es un diagrama que se asemeja mucho a la programación tipo LPU. LPU es una programación direccional en donde nosotros podemos gráficamente ubicar cuáles son las predecesoras
y cuáles son las sucesoras de cada una de las actividades. Continuamos. La actividad C depende de la actividad B. Entonces, como ustedes pueden ver acá, C depende de B, D depende de B, entonces D depende de B, E depende de D, que en este caso E depende de D, F depende de C y de E. Entonces ubicaremos a F dependiendo de C y dependiendo de E. G depende de F, G depende de F. Y finalmente encontraremos nuestro último hito, que será el fin. Muy bien, entonces empezaremos ahora con la ubicación de nuestras duraciones. Como ya les había dicho, los hitos no tienen duración, por lo tanto es 0. A tiene una duración de 15 días, B tiene una duración de 25 días, C tiene una duración de 75 días, D tiene una duración de 14 días, E tiene una duración de 7 días, F tiene una duración de 12 días, 12, y G tiene una duración de 45 días. 45 días. Perfecto. Ustedes se preguntarán por qué me están saliendo estos cuadritos. Es porque yo ya lo tengo programado, pero se los voy a enseñar a programar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar nuestras casillas de comienzo temprano y vamos a ubicar que como nuestro hito al inicio no tiene ninguna duración, entonces empezaremos el día 0. Nos demoraremos 0 días, por lo tanto estamos en el día 0. La terminación temprana de nuestras actividades va a ser el inicio temprano de la siguiente, por la secuencia. Entonces, como tenemos 0 terminando en este caso, pues aquí empezaremos con 0. Y aquí es donde les voy a enseñar pues porque tengo programadas el resto de las actividades, y es que la programación es la siguiente. La terminación temprana será igual al comienzo temprano más la duración de mi actividad. Ese será el tiempo que se demorará mi actividad en ejecutarse. La terminación, el comienzo tardío será igual a la terminación tardía menos la duración de mi actividad. Y ahí tenemos programado nuestras casillas. Entonces, lo haremos de la siguiente manera, lo vamos a hacer despacio, por favor, pongan mucha atención. Esto es una secuencia que hay que tenerle cuidado, pero es una secuencia fácil. Entonces, ya tenemos que mi actividad empieza el día 0, dura 15 días, por lo tanto mi actividad va hasta el día 15. Como vamos hacia adelante en el tiempo, entonces vamos a tomar siempre el mayor valor. En este caso el mayor valor que nosotros tenemos es 15, entonces eso significa que la terminación temprana de mi actividad A será el inicio temprano de mi actividad B. Por lo tanto, continuaremos con 15. 15 más 25 llegaremos al día 40. ¿Qué sucede en este punto? Aquí les pongo una notica para que por favor tengan muy en cuenta. Cuando estamos avanzando en el tiempo, cuando estamos haciendo una programación hacia adelante, vamos a tomar siempre el mayor valor. En este caso vamos a tener 40 para las dos actividades. Las dos actividades llegan a empezar el día 40. Entonces empezaremos el día 40 en este lado, más 75 días que dura mi actividad. Eso quiere decir que mi actividad termina el día 115, la actividad C. La actividad D empezará el día 40 y terminará el día 54. 40 más 14, 54. ¿Qué sucede? La actividad E. La actividad E empezará el día, como ya lo teníamos acá, el día 54, más 7, terminará el día 61. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención. ¿Qué sucede con la actividad F? Como estamos avanzando en el tiempo, siempre vamos a tomar el mayor valor. O para que lo entendamos de otra manera, si mi actividad F depende de terminar la actividad C y de terminar la actividad E,
significa que yo no puedo comenzar la actividad F hasta que yo no haya terminado las dos actividades. La actividad E terminó el día 61, pero no puedo comenzar el día 61 porque mi actividad C aún no ha terminado. Mi actividad C termina el día 115. Por lo tanto, debemos tomar el mayor valor, es decir, debemos tomar la fecha mayor en la que se va a cumplir la restricción de que la actividad F se cumpla después de haber terminado la actividad C y la actividad E. Por lo tanto, la actividad F comenzará hasta el día 115. 115 más 12 tenemos el día 127. 127 será nuestro comienzo de la siguiente actividad, será comenzar ese día. 127 más 45 serán 172 días. Y 172 días más el día del fin significa que nosotros llegaremos a la duración del proyecto, que será de 172 días. Pero ahora encontraremos un nuevo concepto, que será el concepto de la ruta crítica. ¿Qué significa la ruta crítica? La ruta crítica es el camino más corto que nosotros podemos realizar un proyecto. Para ubicar la ruta crítica, ¿qué debemos hacer? Y en este caso utilizaremos las terminaciones tardías y las terminaciones tempranas de nuestra actividad de la siguiente manera. Como nosotros sabemos que terminamos el día 172, la terminación tardía debe ser el mismo día. Comenzaremos el día 172. Como ya les había comentado antes en la programación de la celda, pues 172 menos 0 días será el día 172. Llegaremos con este valor a la terminación. El comienzo tardío de nuestra actividad será la terminación tardía de la actividad anterior. Es decir, que comenzaremos el día 172. 172 menos 45, 127. Aquí llegaremos el día 127. 127 menos 12, tendríamos el día 115. Venimos con el día 115 por este lado. 115. Y esta actividad, que es la actividad C, también comenzará el día 115. Es decir, que comenzaremos acá. ¿Qué pasa con la actividad D? La actividad D depende de la actividad E, por lo tanto, iremos en el día 108. Por lo tanto, el día 108 irá acá. 108 menos 14, la actividad durará el día 94. ¿Qué sucede en este punto? Como nos estamos devolviendo en el tiempo, vamos a tomar el menor valor que nosotros traemos. En este caso, la actividad B, sus sucesoras son la actividad C y la actividad D. Como estamos devolviéndonos en el tiempo, vamos a tomar el menor valor. Lo que significa que en este caso vamos a utilizar el valor de 40. 40 menos 25 será 15. Llegaremos aquí nuevamente con 15 días. 15 menos 15, llegaremos al día 0 y el proyecto cerró satisfactoriamente. ¿Para qué hacemos esto? Resulta que llegamos a un concepto que es la holgura. La holgura es el tiempo que tiene la actividad para ejecutarse sin que sobrepase o que sin que aumente los tiempos de las actividades sucesoras. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta actividad tiene una restricción que el comienzo temprano es igual al comienzo tardío. Es decir, que la holgura de este caso, que será igual a este menos este, será igual a 0. Esta va a ser nuestra holgura. Entonces, si nos damos cuenta, en el resto de las actividades, tenemos holguras que son 0. Pero ¿qué pasa con estas actividades? Estas actividades que nosotros tenemos acá, hagamos un poquito de esto para que se vea. Lo siento, discúlpenme. Aquí ya hacemos este menos este. Tenemos holgura 0 igual acá, holgura 0, y aquí que será igual a este, la terminación, el inicio tardío menos el inicio temprano, será igual a 0. Cuando nosotros encontramos actividades
que no tienen holgura significa que si esa actividad se atrasa, todo mi proyecto se va a atrasar. Lo que significa que esas actividades son críticas, porque yo debo empezarlas en el día que yo dije y debo terminarlas en el día que yo dije, porque de lo contrario la duración de mi proyecto se va a aumentar. Eso nos genera a nosotros el concepto de la ruta crítica. La ruta crítica es el camino de todas las actividades que no tienen holgura en el proyecto. Lo que significa que mi ruta crítica, en este caso, va a ser la actividad A, la actividad B, la actividad C, la actividad F, la actividad G y la actividad al final, que será nuestro hito fin y nuestro hito inicio. Es importante que ustedes tengan claro y tengan en cuenta que la ruta crítica debe ir desde el comienzo del proyecto hasta el final del proyecto. La ruta crítica no se puede desaparecer. Pueden aparecer muchas más rutas críticas dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Se puede hacer, eso se consideran proyectos hipercríticos, pero son proyectos que se pueden realizar. La ruta crítica no se puede desaparecer, la ruta crítica no se puede desvanecer y la ruta crítica siempre debe ser continua. Entonces, en este caso, lo que nosotros encontramos es que la duración de nuestro proyecto va a ser de 172 días. Esa es la forma como nosotros vamos a empezar a entender el concepto de programación y será el primer paso para entender las siguientes clases donde miraremos temas sobre Microsoft Project, que es a donde queremos llegar. Finalmente, para que ustedes tengan un ejercicio para que ustedes me puedan entregar, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a hacerlo en Excel, así como se los acabo de mostrar en el ejemplo. Este ejemplo va a quedar adjunto a la lectura para que ustedes lo puedan ver, van a poder ver las fórmulas, van a poder ver cómo se hace el ejercicio sin ningún inconveniente, para que por favor ustedes realicen, encuentren cuál es la duración de este proyecto y me definan cuál es la ruta crítica. Ese será el trabajo que me deberán entregar antes del día del parcial. Les agradezco mucho. Si tienen dudas o si tienen preguntas, no duden en escribirme. Mi correo es daniel.vargas@esinc.edu.com. Ustedes ya lo tienen. No duden en escribirme cualquier duda, cualquier pregunta. Estaré dispuesto a resolverla. Que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos y gracias.